Don Eduardo Mendoza, de 68 años, es un empresario exitoso de Sevilla que ha mantenido en secreto su verdadera identidad ante su familia durante años. Cuando decide jubilarse y vivir una vida más sencilla, su hijo Miguel lo considera un viejo vago que no aporta nada a la familia. Lo que Miguel no sabe es que su padre es el dueño y fundador de la empresa constructora donde él trabaja como gerente. La historia sigue el doloroso proceso de Eduardo al enfrentar el desprecio de su propio hijo, mientras lucha internamente sobre si revelar la verdad que cambiaría todo para siempre. Las palabras de Miguel resonaron en mis oídos como un martillo contra el cristal. No mantendré a un viejo vago. Lo dijo con tal desprecio, con tal frialdad, que por un momento pensé que estaba hablando de otro. Pero no, me miraba directamente a mí, a su padre, como si fuera una carga que había llegado el momento de soltar. Estaba de pie en el salón de mi casa en el barrio de Triana, esa casa que compré hace 30 años, cuando Miguel apenas tenía 8 años, y corría por estos mismos pasillos gritando «Papá, papá», cada vez que llegaba del trabajo. Ahora tenía 38, llevaba traje de marca y me hablaba como si yo fuera un extraño pidiendo limosna en su puerta. «Miguel, hijo», intenté acercarme a él, pero levantó la mano en un gesto que me detuvo en seco. «No me vengas con sentimentalismos, papá. Los números no mienten. Desde que te jubilaste hace 2 años no has aportado ni un euro a esta familia. Mamá se mata trabajando en la consulta médica. Yo me parto el lomo en la constructora. ¿Y tú? ¿Qué haces tú? Pasear por el parque, tomar café con tus amigos jubilados y ver la televisión». Cada palabra era como una bofetada. Me quedé callado, no porque no tuviera que responder, sino porque la ironía de la situación era tan brutal que casi me daba risa. Si supiera que esa constructora donde él se partía el lomo era Construcciones Mendoza, la empresa que yo fundé en 1985 con mis propias manos y que ahora generaba más de 20 millones de euros anuales. «Hijo, yo trabajé toda mi vida para...», comencé, pero me interrumpió de nuevo. «¿Para qué? ¿Para qué, papá? Trabajaste en empleos mediocres, nunca fuiste ambicioso, nunca quisiste crecer. Y ahora pretendes que todos mantengamos tu comodidad». Me senté en el sofá. Las piernas me temblaron, no de vejez, sino de la rabia contenida. Carmen, mi esposa, estaba en la cocina preparando el almuerzo del domingo, como todas las semanas. Podía escuchar el ruido de los platos, ajena a la conversación que estaba destrozando algo dentro de mí. «Miguel, tu madre y yo nunca les hemos faltado a nada a ti y a tu hermana». «Sí, pero con su trabajo, papá, con el trabajo de mamá como doctora. Tú siempre fuiste mediocre, y ahora que podrías hacer algo útil, buscarte algún trabajito de medio tiempo, prefieres hacer el vago, mediocre». Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina. Yo, que había construido un imperio desde cero. Yo, que había empezado con una pequeña empresa de reformas y ahora tenía contratos en toda Andalucía. Yo, que había puesto a mi propio hijo como gerente general sin que él supiera que era mi empresa, porque quería que creciera por mérito propio. «Mira, papá, te voy a ser claro». Miguel se aflojó la corbata y se sentó frente a mí. «Laura y yo hemos decidido mudarnos. Nos vamos a una casa más grande, cerca de los colegios para cuando tengamos hijos, y francamente no tenemos espacio para ti». «¿Qué quieres decir?» «Que es hora de que busques tu propia vida. Mamá puede decidir lo que quiera hacer, pero yo no voy a cargar con un viejo que no aporta nada». El silencio llenó la habitación. Desde la cocina llegaba el aroma del pollo al ajillo de Carmen, ese plato que preparaba cada domingo desde que nos casamos hace 40 años. Todo parecía normal, excepto que mi mundo se estaba desmoronando. «Miguel», mi voz salió más débil de lo que esperaba. «Yo te crié, te di educación, te ayudé cuando empezaste en el trabajo». «Sí, papá, y te lo agradezco. Pero eso es lo que debe hacer un padre. Ahora yo tengo mi vida, mi carrera, mis planes, y no puedo permitir que un pensionado sin ambiciones me frene». Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía el río Guadalquivir, ese río junto al cual había crecido, donde había soñado con ser alguien importante, y lo había logrado, pero mi propio hijo no lo sabía. «¿Sabes qué es lo que más me molesta, papá?». Se giró hacia mí con una expresión que jamás le había visto. «Que no luchas, que te conformaste con la mediocridad. En mi empresa he aprendido que los hombres exitosos nunca se rinden, nunca se conforman. Mi jefe, don Eduardo, es un ejemplo de eso.
Un hombre que construyó todo desde cero y que sigue siendo un visionario a los 60 y tantos años. Casi me atraganto. Estaba hablando de mí sin saberlo. Ese hombre me ha enseñado más en estos 5 años que tú en toda mi vida sobre lo que significa ser un verdadero hombre. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi hijo admiraba a don Eduardo Mendoza, sin saber que don Eduardo Mendoza estaba sentado frente a él, siendo llamado mediocre y vago. Miguel, tal vez no conoces toda la historia de tu padre. ¿Qué historia, papá? Trabajaste de albañil, luego de capataz, y cuando llegaste a los 50 conseguiste ese empleo administrativo en una oficina hasta que te jubilaste. No hay mucho misterio ahí. Era cierto. Esa era la versión que había mantenido todos estos años. Después de fundar la empresa, había decidido mantener un perfil bajo en casa. Quería que mis hijos crecieran con humildad, que supieran el valor del trabajo duro. Carmen conocía la verdad, por supuesto, pero habíamos acordado no hablar de dinero en casa, vivir con sencillez. Papá, te voy a dar 6 meses para que te busques algo, un trabajo, lo que sea, pero no puedes seguir viviendo como un parásito. Miguel, la voz de Carmen llegó desde la cocina. Al parecer había escuchado la última parte. Es la verdad, mamá. Papá necesita entender que los tiempos han cambiado. Carmen apareció en el umbral, secándose las manos con el delantal. Tenía esa expresión que ponía cuando estaba genuinamente molesta. Miguel, tu padre trabajó duro toda su vida por esta familia. Sí, mamá, pero eso fue antes. Ahora puede trabajar 5 o 10 años más. Tiene salud, tiene energía. ¿Por qué debería jubilarse a los 66 años? Porque se lo ha ganado, hijo. No, mamá, se lo habrá ganado cuando realmente haya construido algo importante. Mira a mi jefe, don Eduardo. Ese hombre sigue trabajando, sigue construyendo, sigue siendo productivo. Nunca se conformó con la mediocridad. Carmen me miró con esos ojos que conocía tan bien, esos ojos que me decían, cuéntale la verdad de una vez. Pero negué ligeramente con la cabeza. Aún no era el momento. Miguel, dije levantándome del sofá, tal vez tienes razón. Tal vez es hora de que haga algo más con mi vida. Ya, hijo, me miró sorprendido. Probablemente esperaba más resistencia. Me alegra escucharte decir eso, papá, de verdad. Dame esos 6 meses que me pides. Te voy a demostrar de qué soy capaz. Miguel sonrió por primera vez en toda la conversación. Perfecto. Y papá, no lo tomes como algo personal. Es solo que creo que tanto tú como yo merecemos más. Después del almuerzo, Miguel se fue con Laura a ver casas. Carmen y yo nos quedamos solos, recogiendo los platos en un silencio pesado. Eduardo, me dijo finalmente, ¿hasta cuándo vas a seguir con esta farsa? No es una farsa, Carmen, es proteger a mi familia. ¿Protegerlos? Tu hijo te acaba de llamar mediocre y vago. Eso es protección. Se me quedé callado porque en el fondo sabía que tenía razón. 40 años, Eduardo. 40 años manteniendo este secreto. ¿Y para qué? ¿Para que tu propio hijo te desprecie? Quería que creciera con humildad, que supiera valorar las cosas. Pues felicidades. Ha crecido tan humilde que no respeta a su propio padre. Esa noche, mientras Carmen dormía, me quedé despierto mirando el techo. En mi mesita de noche tenía una foto de cuando Miguel tenía 10 años. Estábamos en la playa de Chipiona. Él había construido un castillo de arena y me decía, papá, cuando sea grande, quiero construir casas de verdad como tú. Nunca le dije que yo ya construía casas de verdad. Al día siguiente era lunes. Miguel se levantaría temprano para ir a Construcciones Mendoza, donde trabajaría duro para impresionar a su jefe, sin saber que su jefe era el hombre al que había llamado mediocre el día anterior. El lunes llegó como una bofetada de realidad. Mientras Miguel se preparaba para ir a trabajar, yo fingía leer el periódico en la cocina, pero en realidad lo observaba cada movimiento. Se había puesto su mejor traje, el azul marino que Carmen le había regalado en Navidad, y revisaba unos documentos en su maletín. Hoy tengo una reunión importante con don Eduardo, le comentó a Carmen mientras se servía café. Vamos a revisar el proyecto del centro comercial de Dos Hermanas. Si todo sale bien, podría significar un ascenso. Carmen me lanzó una mirada rápida. Sabía perfectamente que yo era quien había diseñado ese proyecto y quien tomaría la decisión final sobre el ascenso de Miguel. Que tengas suerte, hijo, le dijo, besándolo en la frente. Cuando Miguel se fue, me quedé sentado unos minutos más, terminando mi café y fingiendo normalidad, pero por dentro una tormenta se desataba. En 1 hora y media tendría que estar en mi oficina,
transformado en don Eduardo Mendoza, el empresario exitoso que mi hijo admiraba tanto. Eduardo, Carmen se sentó frente a mí. Esto no puede seguir así. Solo un poco más, Carmen. Déjame manejar esto a mi manera. ¿Tu manera? Tu manera nos ha llevado a que nuestro hijo te falte el respeto de una forma que jamás imaginé. Me levanté sin responder y me dirigí a nuestro dormitorio. Desde el fondo del armario saqué la maleta pequeña que llevaba cada día a la oficina. Carmen creía que contenía algunos papeles de mi antiguo trabajo que aún tenía que revisar. En realidad, llevaba mi verdadera identidad: los trajes caros, la corbata de seda, los zapatos italianos, el reloj Rolex que me había regalado por los 20 años de la empresa. Salí de casa como Eduardo el jubilado mediocre: pantalón de algodón, camisa sencilla, zapatos cómodos. La transformación la haría en la oficina, como llevaba haciendo durante 5 años, desde que Miguel empezó a trabajar conmigo sin saberlo. El trayecto hasta el centro de Sevilla lo hice en autobús, como siempre. Si Miguel me hubiera visto subir a mi Mercedes en el garaje privado del edificio, todas las preguntas habrían comenzado. Pero él llegaba siempre 1 hora más tarde que yo, cuando yo ya estaba completamente transformado en mi oficina del 10º piso. «Buenos días, don Eduardo». Marta, mi secretaria de toda la vida, me saludó como cada mañana. Ella era una de las pocas personas que conocía mi secreto. Su hijo ya está en la sala de juntas revisando los planos del proyecto. «¿Cómo lo ves, Marta?», le pregunté mientras me dirigía a mi oficina privada. «¿Crees que está preparado para más responsabilidades?» «Don Eduardo, con todo respeto, Miguel es brillante». Pero se detuvo como siempre hacía cuando quería decir algo delicado. «Habla libremente. A veces es muy duro con las personas que considera inferiores. La semana pasada gritó al electricista porque llegó 15 minutos tarde y ayer escuché cómo hablaba por teléfono con su padre». Mi estómago se encogió. «¿Qué escuchaste?» «Lo llamó vago, don Eduardo. Dijo que su padre era un conformista, que nunca había logrado nada importante en la vida». Marta bajó la voz. Me pareció muy cruel. Entré a mi oficina y cerré la puerta. Tenía 30 minutos para convertirme en don Eduardo antes de la reunión. Me puse el traje gris oscuro, la corbata de seda azul, el reloj. Frente al espejo del baño privado, me peiné hacia atrás con gomina. Me puse las gafas de marco dorado que usaba solo en la oficina y me rocié con el perfume caro que Miguel siempre elogiaba cuando pasaba cerca de mi escritorio. La transformación era completa. Eduardo el mediocre desaparecía y don Eduardo Mendoza, el empresario respetado, tomaba su lugar. Cuando entré a la sala de juntas, Miguel ya estaba ahí nervioso, revisando por 10ª vez los documentos. Al verme, se puso de pie inmediatamente. «Buenos días, don Eduardo. Todo está listo para la presentación». «Buenos días, Miguel. Siéntate, por favor». Mi voz cambió automáticamente. Se volvió más grave, más autoritaria. «Antes de empezar con el proyecto, quería preguntarte algo personal». Miguel me miró sorprendido. En 5 años, rara vez había mezclado lo personal con lo profesional. «Por supuesto, don Eduardo. ¿Cómo está tu familia? Me parece que la última vez que hablamos mencionaste algunos conflictos en casa». El rostro de Miguel se ensombreció ligeramente. «Bueno, es complicado. Mi padre, digamos que está pasando por una mala racha. Desde que se jubiló se ha vuelto muy cómodo, muy conformista». «Entiendo. ¿Y eso te afecta?» «Me frustra, don Eduardo. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Usted construyó todo esto desde cero. Nunca se conformó con la mediocridad. Mi padre es todo lo contrario». Cada palabra era una puñalada, pero mantuve la compostura. «Miguel, a veces las apariencias engañan. Tal vez tu padre tiene más profundidad de la que imaginas». «Lo dudo, don Eduardo. Lo conozco desde hace 38 años. Es un hombre simple, sin ambiciones, que se conformó con trabajos básicos toda su vida. Nunca tuvo la visión de hacer algo grande como usted. ¿Y qué planeas hacer al respecto?» Miguel suspiró. «Le he dado un ultimátum, 6 meses para que se busque trabajo, o tendrá que buscarse otro lugar donde vivir. Sé que suena duro, pero creo que tanto él como yo merecemos algo mejor». «Ya veo». Me quedé callado un momento, procesando la ironía brutal de la situación. «¿Y tu madre qué opina?» «Mamá lo defiende, pero ella siempre ha sido muy protectora. No ve que papá se está aprovechando de la situación». «Miguel», dije cuidando cada palabra, «permíteme darte un consejo. En mis 68 años he aprendido que las personas más valiosas a menudo son las que menos lo aparentan.
A veces, aquellos que parecen simples en la superficie tienen una riqueza interior que no imaginamos. Con todo respeto, don Eduardo, creo que mi caso es diferente. Mi padre realmente es, bueno, mediocre. La reunión continuó. Miguel presentó brillantemente el proyecto del centro comercial, mostrando una vez más por qué lo había contratado. Era inteligente, preparado, ambicioso, pero también era despiadado, especialmente con aquellos que consideraba debajo de él, su propio padre incluido. «Excelente trabajo, Miguel», le dije al final de la presentación. «Apruebo el proyecto. Y en cuanto al ascenso que mencionaste, lo estoy considerando seriamente». Los ojos de Miguel se iluminaron. «Gracias, don Eduardo. No lo defraudaré. Estoy seguro de que no. Pero quiero que reflexiones sobre algo que te dije antes, sobre juzgar a las personas por las apariencias». Cuando Miguel se fue, me quedé solo en la sala de juntas, mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir. Desde ahí podía ver la Torre del Oro, el río, los barrios donde había crecido trabajando con mis propias manos. El teléfono sonó. Era Carmen. «Eduardo, ¿dónde estás? Pensé que habías ido al parque». «Estoy resolviendo unos asuntos». No mentía completamente. «Miguel llamó hace un rato. Está muy emocionado porque su jefe lo va a ascender. Dice que don Eduardo es el padre que hubiera querido tener». El puñal se clavó más profundo. «Carmen, Eduardo, esto tiene que parar. Nuestro hijo está comparándote con tu propia versión empresarial y tú sales perdiendo. ¿No ves lo absurdo de la situación?». Esa tarde, después de volver a casa transformado en Eduardo el mediocre, me senté en mi sillón habitual frente al televisor. Miguel llegó eufórico del trabajo. «Papá, ¿sabes qué? Mi jefe me va a ascender. Don Eduardo Mendoza es realmente un visionario. Me dijo algo muy interesante sobre no juzgar a las personas por las apariencias, pero honestamente, creo que él no conoce tu caso específico». «¿Por qué dices eso, hijo?». «Porque él sí construyó algo importante. Él sí tuvo visión y ambición. Tú fuiste diferente». Me quedé callado, cambiando los canales sin ver realmente nada. «Papá, aprovechando que estamos hablando, he estado pensando en lo de ayer. 6 meses tal vez sea demasiado tiempo. ¿Qué te parece si empiezas a buscar trabajo esta misma semana?». «Como quieras, Miguel. Me alegra verte más cooperativo. Y quién sabe, tal vez trabajando vuelvas a encontrar algo de la ambición que perdiste hace años». Esa noche, mientras Carmen dormía, salí al pequeño balcón de nuestro piso. El aire de abril en Sevilla era perfecto, con ese aroma a azahar que siempre me había calmado. Pero esta vez no funcionó. Tenía una decisión que tomar. Podía seguir viviendo esta doble vida, siendo despreciado por mi hijo en casa, mientras era admirado por él en la oficina. O podía revelar la verdad y cambiar todo para siempre. Pero, ¿qué pasaría si Miguel descubría que el padre mediocre al que tanto despreciaba era en realidad el empresario exitoso que tanto admiraba? ¿Se sentiría orgulloso o se sentiría traicionado por todos estos años de mentiras? Al día siguiente sería martes. Miguel tendría otra jornada en Construcciones Mendoza, trabajando duro para impresionar al jefe, que era su propio padre. Y yo tendría que decidir cuánto más podía soportar esta situación antes de que me destruyera por completo. El martes amaneció gris, como si el cielo de Sevilla hubiera decidido reflejar mi estado de ánimo. Carmen se había levantado temprano para su turno en la consulta y yo fingía dormir cuando escuché a Miguel prepararse para ir al trabajo. Sus pasos eran diferentes esa mañana, más ligeros, más confiados. El ascenso que le había prometido don Eduardo le había dado alas. «Papá», su voz llegó desde el pasillo, «recuerda lo que hablamos ayer. Esta semana empiezas a buscar trabajo». Murmuré algo que sonó como un sí y esperé hasta escuchar la puerta cerrarse. Entonces me levanté, me duché y comencé mi rutina de transformación en casa. Carmen había dejado café preparado y una nota. «Eduardo, por favor, piénsalo bien. Ya no puedo ver cómo te destruyes por dentro cada día». El autobús hacia el centro estaba más lleno que de costumbre. Me senté junto a una ventana y observé la ciudad despertar. Sevilla en abril era hermosa, pero yo no podía disfrutarla. Mi mente estaba en la conversación que tendría con Miguel esa mañana. Había tomado una decisión durante la noche de insomnio. Iba a probar qué tan profundo era su desprecio hacia su padre. Al llegar a la oficina, Marta me esperaba con una expresión preocupada. «Don Eduardo, tenemos un problema».
El contratista del proyecto de Mairena ha presentado una queja formal contra Miguel. Dice que lo trató de forma muy despectiva delante de sus trabajadores. ¿Qué pasó exactamente? Al parecer, Miguel llegó a la obra el viernes y encontró que habían empezado a colocar los azulejos sin su supervisión. Le gritó al capataz delante de todo el equipo, diciéndole que era un incompetente y que personas como él nunca llegarían a nada en la vida. Mi estómago se encogió. El patrón se repetía. Miguel despreciaba a todos aquellos que consideraba inferiores. Marta, programa una reunión con Miguel para dentro de 1 hora y búscame el expediente completo del capataz de Mairena. Por supuesto, don Eduardo, pero ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Por qué protege tanto a Miguel? Cualquier otro empleado ya habría sido despedido por comportamientos como este. La pregunta me golpeó porque conocía la respuesta, pero no podía decírsela. Protegía a Miguel porque era mi hijo, pero al protegerlo, estaba permitiendo que se convirtiera en alguien que no reconocía. 1 hora después, Miguel entró a mi oficina con su sonrisa habitual, ajeno al problema que lo esperaba. Buenos días, don Eduardo. ¿Cómo está hoy? Siéntate, Miguel, tenemos que hablar. Su sonrisa se desvaneció al notar mi tono serio. He recibido una queja formal sobre tu comportamiento en la obra de Mairena. ¿Quieres explicarme qué pasó? Miguel se tensó. Don Eduardo, esos hombres necesitan disciplina. Si uno no es firme con ellos, se aprovechan. Hay una diferencia entre ser firme y ser despectivo, Miguel. Con todo respeto, don Eduardo, creo que usted no entiende cómo hay que tratar a cierta clase de personas. Ese capataz es igual que mi padre, conformista, sin ambiciones, acostumbrado a hacer lo mínimo. Ahí estaba otra vez, la comparación con su padre, conmigo. Miguel, el capataz de Mairena, José Antonio, lleva 25 años trabajando en construcción. Ha supervisado obras por valor de millones de euros y nunca ha tenido un accidente grave en sus equipos. ¿Te parece que esa es la descripción de un conformista? Bueno, pero... Y además, continué abriendo su expediente. José Antonio mantiene a su madre enferma, ayuda económicamente a 2 hermanos desempleados y estudia ingeniería en las noches porque quiere mejorar profesionalmente. ¿También te parece conformista? Miguel se quedó callado, pero pude ver en sus ojos que no estaba realmente reflexionando sobre lo que le decía. Estaba molesto porque lo estaba cuestionando. Don Eduardo, entiendo su punto, pero creo que está siendo demasiado benevolente. En el mundo de los negocios, la gentileza se interpreta como debilidad. Miguel, déjame contarte algo. Cuando fundé esta empresa hace 40 años, mi primer empleado fue un hombre muy parecido a José Antonio. Trabajador, humilde, dedicado. ¿Sabes qué pasó con él? No, señor. Se convirtió en mi socio. Hoy es millonario, y todo porque alguien creyó en él en lugar de despreciarlo. La conversación continuó por media hora más, pero me di cuenta de que estaba hablando con una pared. Miguel había desarrollado una arrogancia que lo cegaba ante el valor de las personas que consideraba inferiores, y su padre estaba en la cima de esa lista. Esa tarde, cuando llegué a casa transformado de nuevo en Eduardo el mediocre, encontré a Carmen esperándome con una expresión que no había visto en años. Eduardo, siéntate, tenemos que hablar. Carmen, si es sobre revelar la verdad, no es solo sobre eso, es sobre lo que está pasando contigo. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. Eduardo, te estás volviendo amargado, te estás volviendo resentido, y eso no es quien eres. ¿Cómo no voy a estar resentido? Mi propio hijo me desprecia. Pero ese desprecio está basado en una mentira que tú mismo has construido. Miguel no conoce al verdadero Eduardo Mendoza. El verdadero Eduardo Mendoza no existe, Carmen. Existe don Eduardo, el empresario, y existe Eduardo, el padre mediocre. Y mi hijo ha dejado claro cuál de los dos prefiere. Eso es exactamente lo que me preocupa. Estás empezando a creer tu propia mentira. Antes de que pudiera responder, escuchamos la llave en la puerta. Miguel llegaba del trabajo. Hola, papá. Su saludo fue frío, distante. ¿Ya empezaste a buscar trabajo? Estoy en eso, hijo. Bien, porque hoy hablé con Laura y hemos decidido acelerar los planes. Encontramos una casa perfecta en Los Remedios. Nos mudamos en 6 semanas. ¿6 semanas? Carmen había llegado de la cocina al escuchar la conversación. Sí, mamá. Y como te dije, el domingo no hay espacio para papá. Es hora de que asuma sus responsabilidades. Miguel se dirigió a su habitación para cambiarse, y Carmen me miró con esos ojos que decían, ahora o nunca. 1 hora después,
Cenamos en silencio. Miguel revisaba su teléfono, probablemente respondiendo correos de trabajo. Carmen intentaba mantener conversaciones ligeras, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Miguel, dije finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, papá. ¿Qué tendría que hacer para recuperar tu respeto? Miguel levantó la vista del teléfono, sorprendido por la pregunta directa. Papá, no es que no te respete. Sí lo es, Miguel. Y está bien. Solo quiero saber qué tendría que hacer. Miguel dejó el tenedor en el plato y me miró fijamente. Honestamente, papá, tendrías que convertirte en alguien completamente diferente. Tendrías que tener la ambición, la visión, la fuerza que nunca has tenido. Tendrías que ser como mi jefe, don Eduardo. ¿Y si te dijera que es posible que no conozcas toda la historia de tu padre? ¿Qué quieres decir? Carmen me lanzó una mirada de advertencia, pero yo ya había llegado demasiado lejos. ¿Y si te dijera que tal vez tu padre ha hecho cosas importantes que tú no sabes? Miguel se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa llena de desprecio. Papá, por favor, te conozco desde hace 38 años. Trabajaste de albañil, de capataz, luego en una oficina administrativa. No hay misterios ahí, no hay logros ocultos. Y está bien, no todos estamos hechos para la grandeza. ¿Y si estuvieras equivocado? No lo estoy, papá, y sabes que no lo estoy. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia su habitación. Antes de salir del comedor se volteó. Papá, si realmente hubieras hecho algo importante en tu vida, ¿no crees que lo sabría? ¿No crees que habría evidencias? ¿Dinero? ¿Reconocimientos? ¿Algo? Cuando desapareció por el pasillo, Carmen y yo nos quedamos solos con los restos de la cena y el peso de una verdad que se volvía más insostenible cada día. Eduardo, Carmen susurró, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué? Le diste la oportunidad perfecta para que te preguntara más, para que sintiera curiosidad. Pero su desprecio hacia ti es tan profundo que ni siquiera se planteó la posibilidad de que pudieras estar diciendo la verdad. Esa noche, mientras escuchaba a Miguel hablar por teléfono con Laura sobre los planos de su nueva casa sin su padre, tomé una decisión. Al día siguiente, por primera vez en 5 años, don Eduardo Mendoza haría algo que cambiaría todo para siempre. Si esta parte de la historia te está tocando el corazón como a mí me tocó vivirla, me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me acompañas en este relato. El miércoles amaneció con una resolución que no había sentido en meses. Mientras Miguel se preparaba para otro día en Construcciones Mendoza, yo ya tenía un plan que cambiaría todo. Carmen se había ido temprano a la consulta, pero antes me había dado un beso en la frente y me había susurrado: «Haz lo que tengas que hacer, Eduardo. Ya no puedo verte sufrir así». Miguel salió de casa como siempre, confiado, arrogante, ajeno a lo que se avecinaba. Cuando la puerta se cerró, me dirigí al teléfono fijo de la cocina y marqué un número que conocía de memoria. «Marta, soy don Eduardo. Quiero que organices algo muy específico para hoy». «Por supuesto, don Eduardo. Dígame». «Programa una reunión con Miguel para las 5 de la tarde, pero esta vez será diferente. Quiero que esté presente José Antonio, el capataz de Mairena. Y también quiero que vengan los planos originales del primer proyecto que hice en 1985. Los planos de la urbanización de Bormujos. Don Eduardo, esos están en el archivo histórico. Encuéntralos, Marta. Y hay algo más. Quiero que investigues el historial completo de Miguel como empleado. Todas las quejas, todos los incidentes, todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Don Eduardo, ¿puedo preguntarle qué está planeando? Voy a enseñarle a Miguel una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo». El día en la oficina fue extraño. Por primera vez en 5 años, no me transformé completamente en don Eduardo. Me puse el traje, sí, pero mantuve algo del Eduardo de casa. Era como si estuviera preparándome para la fusión de mis dos identidades. A las 3 de la tarde, José Antonio llegó a la oficina. Era un hombre de unos 50 años, moreno por el sol, con manos encallecidas por el trabajo. Cuando entró a mi despacho, se quitó la gorra con respeto. «Don Eduardo, muchas gracias por recibirme. Espero que mi queja no haya causado problemas innecesarios. José Antonio, siéntate por favor. Quiero que me cuentes exactamente qué pasó el viernes en Mairena». «Pues mire, don Eduardo, llegué a la obra a las 7 de la mañana como siempre. Mis muchachos ya habían empezado a colocar los azulejos del primer piso porque habíamos terminado la impermeabilización el día anterior.
Todo iba según el cronograma. Y entonces llegó el señor Miguel sobre las 9. Se puso como loco, porque no habíamos esperado a que él llegara para empezar. Nos gritó delante de todos que éramos unos incompetentes, que personas como nosotros nunca entenderíamos la importancia de seguir protocolos. José Antonio bajó la mirada. Don Eduardo, yo llevo 25 años en esto. Nunca me habían hablado así delante de mi equipo. Los muchachos se quedaron callados, pero se notaba que estaban incómodos. ¿Qué más te dijo? Que personas como yo nos conformamos con la mediocridad, que nunca aspiramos a nada mejor. Y luego, José Antonio dudó. Habla libremente. Dijo que yo le recordaba a su padre, que su padre también era un conformista sin ambiciones que nunca había logrado nada importante. El puñal se clavó más profundo. Miguel había usado a su propio padre como ejemplo de mediocridad para humillar a un trabajador honesto. José Antonio, ¿sabes algo sobre mi historia personal? Solo que usted fundó esta empresa hace 40 años y que es un hombre muy respetado en Sevilla. ¿Sabes cómo empecé? No, señor. Empecé exactamente como tú, con mis manos, con trabajo duro, colocando ladrillos bajo el sol. La única diferencia entre tú y yo es que yo tuve suerte y algunas oportunidades que supe aprovechar. José Antonio me miró sorprendido. No lo sabía, don Eduardo. La arrogancia de Miguel me duele especialmente porque olvida de dónde venimos todos. Olvida que el respeto no se gana con títulos, sino con trabajo honesto y trato digno a los demás. A las 5 en punto, Miguel entró a la sala de juntas con su confianza habitual, pero su expresión cambió cuando vio a José Antonio sentado en la mesa. Don Eduardo, ¿qué hace él aquí? Siéntate, Miguel. José Antonio está aquí porque vamos a resolver este asunto de una vez por todas. Miguel se sentó claramente incómodo. Don Eduardo, si es por lo que pasó el viernes, ya le expliqué que a veces hay que ser firme con... Miguel, lo interrumpí. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? 5 años, don Eduardo. Y en estos 5 años, ¿cuántas veces te he hablado con desprecio? Nunca, señor. Usted siempre ha sido muy respetuoso. ¿Y cuántas veces me has visto humillar a un empleado delante de otros? Miguel dudó. Nunca, pero... Entonces, ¿de dónde sacaste la idea de que esa es la forma correcta de liderar? Don Eduardo, entiendo su punto, pero hay diferentes tipos de empleados. Hay personas como usted y como yo, que tenemos ambición y visión. Y hay personas como José Antonio que se detuvo, dándose cuenta de que José Antonio estaba escuchando. Continúa, Miguel. Dime qué clase de persona es José Antonio. Bueno, es gente trabajadora, pero sin grandes aspiraciones, como mi padre. Ya veo, José Antonio, ¿podrías contarle a Miguel un poco sobre tu vida? José Antonio se aclaró la garganta. Bueno, señor Miguel, trabajo en construcción desde los 25 años. Mantengo a mi madre que tiene Alzheimer. Ayudo económicamente a mis 2 hermanos que perdieron sus empleos durante la crisis y estudio ingeniería civil en las noches porque quiero abrir mi propia empresa algún día. Miguel se quedó callado. También, continuó José Antonio, he supervisado la construcción de más de 200 viviendas sin un solo accidente grave. Y hace 5 años, con mis ahorros, compré un pequeño apartamento que estoy pagando para que mi madre tenga un lugar seguro cuando yo no esté. José Antonio, dije, ¿te parece que esa es la descripción de un conformista sin ambiciones? No, don Eduardo. Me parece la descripción de un hombre responsable que hace lo que puede con lo que tiene. Miguel estaba visiblemente incómodo. Don Eduardo, entiendo el punto, pero... No, Miguel, no entiendes, y voy a explicarte por qué. Abrí la carpeta que Marta había preparado. En 5 años trabajando aquí, has recibido 12 quejas formales por trato despectivo a empleados. 12, Miguel. Pero tus resultados son buenos, sí. ¿Pero a qué costo? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un jefe y un líder, Miguel? No, señor. Un jefe exige respeto por su posición. Un líder se gana respeto por su carácter. Y tú, Miguel, has confundido el miedo con el respeto. Miguel se removió en su silla. Don Eduardo, creo que está siendo muy duro conmigo. ¿Sabes qué es ser duro, Miguel? Es trabajar 12 horas bajo el sol como hace José Antonio. Es mantener a una madre enferma y estudiar de noche como hace él. Es construir algo desde cero sin ayuda de nadie. Como hizo usted, don Eduardo. Exactamente como hice yo. Y como hace José Antonio ahora. Y como podría hacer tu padre si le dieras la oportunidad de mostrarte quién realmente es. Mi padre es diferente, don Eduardo.
Usted no lo conoce. ¿Estás seguro de eso, Miguel? La pregunta quedó flotando en el aire. Miguel me miró confundido, pero antes de que pudiera responder, continué. José Antonio, quiero que sepas que estoy muy impresionado contigo, tanto que he decidido ofrecerte una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad, don Eduardo? Quiero que te conviertas en supervisor general de todas nuestras obras en la zona oeste de Sevilla. Incluye un aumento del 40% en tu salario y la posibilidad de que la empresa financie el resto de tus estudios de ingeniería. Los ojos de José Antonio se llenaron de lágrimas. Don Eduardo, no sé qué decir. Di que sí, y demuéstrale a Miguel que las personas valiosas a menudo vienen en paquetes que no esperamos. Miguel estaba completamente callado, procesando lo que acababa de presenciar. Miguel, le dije finalmente, esta es la última vez que toleraré un comportamiento despectivo hacia cualquier empleado de esta empresa. ¿Está claro? Sí, don Eduardo, y quiero que reflexiones sobre algo. Esas personas que tanto desprecias, esos trabajadores que consideras mediocres, algunos de ellos podrían ser más valiosos de lo que imaginas. Algunos podrían tener historias que no conoces. Cuando José Antonio se fue, Miguel y yo nos quedamos solos en la sala de juntas. El silencio era pesado, lleno de preguntas no formuladas. Don Eduardo, Miguel finalmente habló. ¿Por qué siento que hay algo más detrás de todo esto? Porque lo hay, Miguel, pero esa es una conversación para otro día. Esa noche llegué a casa más tarde que de costumbre. Carmen me esperaba con la cena preparada y una expresión ansiosa. ¿Cómo fue? Fue el primer paso, Carmen, pero el más difícil aún está por venir. Miguel llegó una hora después, más callado que de costumbre. Durante la cena apenas habló. Finalmente, cuando terminamos, me miró directamente. Papá, ¿alguna vez sientes que las personas te subestiman? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué lo preguntas, hijo? Por nada específico, solo curiosidad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sabía que algo había cambiado. Miguel había empezado a cuestionarse, aunque fuera ligeramente, y eso era más de lo que había logrado en 5 años, pero también sabía que lo más difícil estaba por venir, porque revelar la verdad no era solo contarle quién era yo, era enfrentar las consecuencias de 40 años de mentiras. Los siguientes días fueron extraños. Miguel había cambiado sutilmente desde la reunión con José Antonio. Ya no era tan directo con sus comentarios despectivos hacia mí, pero tampoco había retractado nada de lo que había dicho. Era como si estuviera procesando algo que no terminaba de entender. El viernes por la mañana, mientras desayunábamos, Miguel recibió una llamada que cambiaría todo. Diga, sí, soy Miguel Mendoza, ¿y qué? ¿Está seguro? Su rostro se puso pálido. No entiendo. ¿Puede repetirme eso? Carmen y yo intercambiamos miradas. La voz del otro lado del teléfono se escuchaba agitada, aunque no podíamos entender las palabras. Está bien, voy para allá inmediatamente. Miguel colgó y se quedó inmóvil, mirando el teléfono. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó Carmen. Era Marta, la secretaria de don Eduardo. Dice que don Eduardo quiere verme urgentemente. Algo sobre documentos que necesita que revise antes de una reunión importante. ¿Y eso qué tiene de extraño? Mamá, don Eduardo nunca me llama a casa y nunca me pide que vaya un viernes por la mañana para revisar documentos. Algo está pasando. Miguel se fue más nervioso de lo que lo había visto en años. Cuando la puerta se cerró, Carmen me miró fijamente. Eduardo, ¿qué estás planeando? Es hora, Carmen. Ya no puedo más. ¿Vas a decirle la verdad? Voy a mostrarle la verdad. Una hora después, llegué a la oficina con una sensación que no había experimentado en décadas. Era miedo y liberación al mismo tiempo. Marta me esperaba con una expresión entre preocupada y aliviada. Don Eduardo, Miguel llegó hace media hora. Está en su oficina muy nervioso. No paraba de preguntar por qué lo había citado tan temprano. ¿Tienes todo lo que te pedí? Sí, señor. Los documentos originales de constitución de la empresa con su nombre completo, las fotografías de la primera obra, los artículos de periódico de los años 80 y, dudó, la foto familiar que usted guarda en el cajón de su escritorio. Perfecto. ¿Y el notario? Don Luis llegará a las 11, como acordamos. Muy bien, Marta. Después de hoy nada será igual. Lo sé, don Eduardo, y creo que es lo correcto. Miguel estaba sentado en mi oficina, hojeando nerviosamente unos planos que había sobre la mesa. Cuando entré, se levantó inmediatamente. Buenos días, don Eduardo.
Marta me dijo que necesitaba verme urgentemente. Siéntate, Miguel. Efectivamente, es urgente, muy urgente. Me senté frente a él, pero esta vez no detrás del escritorio. Tomé una silla y me coloqué a su lado. Pude ver la confusión en sus ojos. Miguel, durante 5 años hemos trabajado juntos. ¿Dirías que me conoces bien? Bueno, sí, usted ha sido como un mentor para mí. ¿Y dirías que confías en mi juicio? Por supuesto, don Eduardo. Usted es la persona más sabia que conozco. Perfecto, porque lo que voy a mostrarte va a desafiar todo lo que crees que sabes sobre las personas. Abrí la primera carpeta. Dentro estaba el documento original de Constitución de Construcciones Mendoza, fechado el 15 de marzo de 1985. Lee el nombre del fundador, Miguel. Miguel tomó el documento y leyó en voz alta: Eduardo Mendoza Vázquez. Se detuvo. Su rostro se puso blanco. Don Eduardo, este es el apellido de mi padre. Sigue leyendo. Nacido el 12 de octubre de 1956 en Sevilla. Miguel levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. Don Eduardo, esta es la fecha de nacimiento de mi padre. ¿Y qué conclusión sacas de eso? No entiendo. Tiene que ser una coincidencia. Mi padre no puede ser. Él no es. Abrí la segunda carpeta. Había fotografías en blanco y negro de la primera obra que construí, el pequeño edificio de apartamentos en Bormujos. En las fotos se veía a un hombre joven, con el torso desnudo, colocando ladrillos bajo el sol. Era yo, a los 29 años. Miguel tomó las fotografías con manos temblorosas. Este hombre se parece a... ¿A quién, Miguel? A mi padre cuando era joven, pero esto no puede ser. Abrí la tercera carpeta, los recortes de periódico de los años 80 y 90, cuando la empresa empezó a ganar reconocimiento. El joven empresario, Eduardo Mendoza, revoluciona el sector de la construcción en Sevilla. Construcciones Mendoza, de la pequeña empresa familiar al gigante andaluz. Miguel leía cada artículo con una expresión de incredulidad creciente. Don Eduardo, ¿qué significa todo esto? ¿Qué crees tú que significa, Miguel? No puede ser. Mi padre es un hombre simple, sin ambiciones, sin logros importantes. Él me lo habría dicho. Nosotros lo sabríamos. ¿Estás seguro? Finalmente abrí la última carpeta, la fotografía que guardaba en mi escritorio desde hace 20 años. Una foto familiar tomada cuando Miguel tenía 18 años, el día de su graduación del instituto. Estábamos en el jardín de casa, Carmen, Miguel, su hermana Ana y yo. Pero esta foto tenía algo que Miguel nunca había visto. Estaba dedicada en el reverso con mi letra, para el día en que mis hijos sepan quién soy realmente. Eduardo Mendoza, CEO Construcciones Mendoza. Miguel leyó la dedicatoria 1, 2, 3 veces. Después me miró a los ojos y, por primera vez en 5 años, realmente me vio. Usted es mi padre. No respondí con palabras. Solo me quité las gafas de marco dorado, el peluquín que usaba para cambiar mi apariencia, y me despeñé el cabello como lo llevaba en casa. Hola, Miguel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Su rostro pasó por todas las emociones posibles: shock, incredulidad, confusión y finalmente algo que podría haber sido horror. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Miguel, no. Se levantó bruscamente tirando la silla. Esto es una broma. Esto es imposible. Hijo, déjame explicarte. No me llames hijo. Si esto fuera verdad, significaría que me has estado mintiendo durante 5 años, que todos me han estado mintiendo. Miguel, escúchame. No, escúchame tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Tienes idea de lo que significa esto? ¿Tienes idea de cuántas veces te dije que eras un fracasado? ¿Cuántas veces te comparé con don Eduardo? Lo sé, hijo, cada palabra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste humillarte? ¿Por qué me dejaste despreciarte cuando podrías haberme detenido con una simple palabra? Me acerqué a él, pero retrocedió, porque quería que fueras humilde, porque quería que crecieras valorando a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Pues felicidades. Crecí tan humilde que desprecio a mi propio padre. En ese momento entró Marta, alertada por los gritos. Don Eduardo, ¿está todo bien? Sí, Marta, solo déjanos solos, por favor. Cuando Marta se fue, Miguel se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Mamá lo sabe? Sí. ¿Ana lo sabe? Sí. ¿Todos lo sabían excepto yo?
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? Porque eras el único que trabajaba aquí, el único que podía descubrirlo. Miguel se quedó callado durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la cabeza, tenía una expresión que jamás le había visto. Papá, la palabra sonó extraña en sus labios en esa oficina. ¿Qué clase de monstruo soy? No eres un monstruo, Miguel. Sí lo soy. Te he tratado como basura durante años. Te he humillado, te he faltado el respeto, te he amenazado con echarte de casa. Y yo te he dejado hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste convertirme en esto? Era la pregunta que había estado temiendo durante 5 años, porque no tenía una buena respuesta, porque esperaba que en algún momento te dieras cuenta por ti mismo de que estabas equivocado, porque esperaba que vieras el valor en las personas independientemente de su posición social. Pero no lo hice, ¿verdad? Me convertí en todo lo contrario. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Papá, no sé si alguna vez podré perdonarme por esto. Miguel, y no sé si podré perdonarte a ti. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Por qué? Porque me dejaste ser cruel contigo. Porque no me detuviste cuando aún podías haberlo hecho sin destruir todo. Se dirigió hacia la puerta. Necesito tiempo para procesar esto. Necesito estar solo. Miguel, espera. No, papá. Ahora mismo no puedo ni mirarte sin ver todo lo que he hecho mal. Y se fue, dejándome solo en mi oficina con la verdad finalmente revelada y la sensación de que tal vez había esperado demasiado tiempo. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que la verdad cambió todo para siempre? Si esta historia te está moviendo algo por dentro, déjame saber desde qué país me escuchas. Me gustaría saber que no estoy solo en esto. 3 días pasaron sin noticias de Miguel. 3 días que se sintieron como 3 años. No había vuelto a casa, no había ido al trabajo y no respondía a las llamadas. Carmen estaba desesperada y yo me debatía entre el alivio de haber dicho finalmente la verdad y el terror de haber perdido a mi hijo para siempre. El lunes por la mañana, Marta me informó que Miguel había enviado un email solicitando una semana de vacaciones por asuntos familiares urgentes. Al menos sabíamos que estaba bien, pero el silencio era ensordecedor. Carmen no me dirigía la palabra, no porque estuviera enfadada conmigo, sino porque el peso de lo que había pasado la tenía sumida en una tristeza profunda. Durante 40 años había guardado el secreto, y ahora que estaba revelado, las consecuencias eran peores de lo que habíamos imaginado. El martes por la tarde, mientras estaba en la oficina revisando unos contratos que no podía concentrarme en leer, sonó mi teléfono móvil. Era un número que no reconocía. ¿Papá? La voz de Miguel sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Miguel, hijo, ¿dónde estás? Estoy en el pueblo, en casa de los abuelos. Los abuelos de Miguel, mis padres, habían muerto hacía 10 años, pero habíamos mantenido la pequeña casa en Carmona donde había crecido. Era el lugar donde Miguel iba cuando necesitaba pensar. ¿Estás bien? No, papá, no estoy bien, nada está bien. Miguel, déjame ir a verte. ¿Podemos hablar? No, aún no, pero necesito preguntarte algo, lo que quieras. ¿Alguna vez te arrepentiste de tenerme como hijo? La pregunta me partió el corazón. Miguel, jamás, ni por un segundo. Pero te he hecho tanto daño, papá. Te he dicho cosas tan crueles. Eras mi hijo antes de que me dijeras esas cosas y sigues siendo mi hijo ahora. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Papá, he estado 3 días pensando, reviviendo cada conversación, cada momento en que te falté el respeto, y no entiendo cómo pudiste soportarlo. Porque te amo, Miguel, y porque esperaba que algún día pudiéramos tener esta conversación. Pero esperaste demasiado tiempo, ¿verdad? Esperaste hasta que me convertí en alguien que no reconozco. Miguel, escúchame bien, el hombre que gritó a José Antonio no es quien eres realmente, es quien creíste que tenías que ser. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque el hombre que está llorando al teléfono ahora mismo, el hombre que se siente destrozado por haber lastimado a otros, ese es mi verdadero hijo. Otro silencio. Luego, con una voz apenas audible, papá, no sé cómo arreglar esto. Vuelve a casa, Miguel, volvamos a empezar. ¿Y si no puedo? ¿Y si no sé cómo ser tu hijo sabiendo quién eres realmente? Entonces aprenderemos juntos. El miércoles por la tarde, Miguel apareció en la puerta de casa. Estaba demacrado, con barba de varios días y una tristeza en los ojos que jamás le había visto. Carmen corrió a abrazarlo, y él se derrumbó en sus brazos como un niño. Mamá, perdóname por todo.
Ya está, mi amor, ya está. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban rojos de llorar. Papá, ven aquí, hijo. Nos abrazamos en el recibidor de la casa donde había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había soñado con ser importante sin saber que su padre ya lo era. Y por primera vez en 5 años, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Esa noche cenamos juntos los tres, como no lo hacíamos desde antes de que Miguel se fuera a vivir con Laura. Al principio la conversación fue tensa, llena de silencios incómodos, pero poco a poco, Miguel empezó a hacer preguntas. Papá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad cuando era pequeño? Porque quería que tuvieras una infancia normal, que no crecieras pensando que eras especial por el dinero de tu padre. Y cuando creciste, ya era tarde para cambiar la historia sin que pareciera que todo había sido una mentira. Pero todo era una mentira, papá. No, Miguel, la mentira era mi identidad profesional. Pero mi amor por ti, mi orgullo cuando conseguiste el trabajo por tu propio mérito, mi dolor cuando me despreciabas, eso siempre fue real. Miguel dejó el tenedor en el plato. Papá, ¿cómo vas a explicar esto en la empresa? Todos van a saber que tu hijo te faltó el respeto durante años. Ya lo saben, Miguel. Marta ha trabajado conmigo durante 15 años. José Antonio lo descubrió la semana pasada. No somos tan buenos actores como creíamos. ¿Y qué dijeron? Que era hora de que la verdad saliera a la luz. Miguel se quedó pensativo. Papá, quiero volver al trabajo, pero no como tu hijo. Quiero ganármelo de nuevo. ¿Qué quieres decir? Quiero empezar desde abajo, como obrero, como tú empezaste. Carmen y yo intercambiamos miradas. Miguel, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, papá. Tengo que entender lo que se siente ser tratado como yo he tratado a otros. Tengo que ganarme el respeto que perdí. ¿Y Laura? ¿Y tus planes? Hablé con Laura. Le conté todo. Decidimos posponer la mudanza y ella quiere conocer al verdadero Eduardo Mendoza. Al día siguiente, Miguel llegó a la obra de Mairena a las 7 de la mañana, vestido con ropa de trabajo y un casco amarillo. José Antonio, que ahora era supervisor general, lo recibió con una mezcla de sorpresa y respeto. Señor Miguel, ¿qué hace aquí? He venido a trabajar contigo, José Antonio, a aprender lo que debería haber aprendido hace años. ¿Su padre lo sabe? Fue idea mía. ¿Me das una oportunidad? José Antonio sonrió. Por supuesto, pero aquí me llamas jefe. Entendido, jefe. Durante las siguientes semanas, Miguel trabajó codo a codo con los obreros. Cargó sacos de cemento, colocó ladrillos, barrió escombros. Al principio, los trabajadores desconfiaban pensando que era un capricho temporal, pero Miguel persistió, llegando siempre el primero y yéndose el último. Una tarde, mientras trabajaba bajo el sol sevillano, uno de los obreros más veteranos se acercó a él. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Manolo. ¿Por qué estás haciendo esto? Todos sabemos que eres el hijo del jefe. Miguel se detuvo, apoyándose en la pala. Porque durante años traté a personas como tú como si fueran inferiores. Y ahora entiendo que ustedes son los que realmente construyen los sueños de otros. ¿Y eso te molesta? No me molesta. Me avergüenza haber tardado tanto en entenderlo. Manolo asintió. ¿Sabes qué, Miguel? Creo que tu padre estaría orgulloso. Espero que sí, Manolo, espero que sí. 6 meses después, Miguel había regresado a la oficina, pero era un hombre completamente diferente. Trataba a cada empleado con respeto, conocía a todos por su nombre y había implementado un programa de becas para que los trabajadores pudieran estudiar, como había hecho José Antonio. Una tarde, mientras revisábamos juntos los planos de un nuevo proyecto, Miguel me miró y sonrió. Papá, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Estoy orgulloso de ser tu hijo, pero más que eso, estoy orgulloso de ser el hijo del hombre que construyó todo esto con sus propias manos, no solo del empresario exitoso. ¿Y por qué? Porque cualquiera puede heredar una empresa, pero no cualquiera puede construir una familia basada en el amor incondicional. Esa noche, Carmen, Miguel, Laura y yo cenamos juntos para celebrar que Laura había aceptado la propuesta de matrimonio de Miguel. Pero más que eso, celebrábamos que después de años de mentiras y dolor, habíamos encontrado el camino de vuelta hacia nosotros mismos. Papá, me dijo Miguel mientras brindábamos, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me habría rendido, hijo. Eres lo más importante que he construido en mi vida. Y por primera vez en años, cuando Miguel me llamó papá, no hubo desprecio en su voz, solo amor, respeto y la promesa de un futuro
donde la verdad finalmente nos había hecho libres. Si has llegado hasta aquí en esta historia que ha sido tan difícil de contar como de vivir, me gustaría pedirte algo. En los comentarios, cuéntame si alguna vez has tenido que perdonar o ser perdonado por algo que cambió todo en tu familia. Y no olvides decirme desde qué rincón del mundo me has acompañado en este viaje, porque al final todos necesitamos recordar que el amor verdadero no se basa en lo que aparentamos ser, sino en quienes somos realmente cuando nadie más está mirando.